Un millonario lo tenía todo, menos lo más importante. Un hijo que necesitaba amor y una madre que nunca llegó, cansado de engaños y apariencias. Tomó una decisión inesperada, se disfrazó de pobre junto a su pequeño, buscando un corazón sincero. En la calle, una mujer humilde se cruzó en su destino. Lo que nadie imaginaba es que aquel encuentro cambiaría la vida de todos para siempre. El amanecer pintaba la ciudad con tonos dorados. Los autos pasaban veloces mientras la gente caminaba sin detenerse. En una esquina olvidada, Martín, con ropa desgastada y barba falsa, sujetaba la mano de su hijo. El niño, con ojos curiosos, observaba cada rostro con inocencia. Un cartón improvisado frente a ellos pedía ayuda, pero nadie lo miraba. Los pasos resonaban en el pavimento indiferentes, el aire olía a pan recién horneado de una panadería cercana. Martín sentía el peso de cada mirada esquiva. El niño susurró: «Papá, ¿y si nadie nos ayuda?». Martín respiró hondo, ocultando la tristeza. Entonces apareció Lucía, con uniforme de limpieza y mirada cálida. El sol del mediodía caía implacable sobre la avenida. Los rayos reflejaban en los ventanales y quemaban el asfalto. Lucía terminaba su jornada. El sudor en su frente no borraba la dulzura de su sonrisa. Al ver al hombre y al niño, sintió un nudo en el pecho. Se acercó con cautela, notando la inocencia en los ojos del pequeño. Sacó unas monedas, apenas lo que tenía para cenar. Las dejó en sus manos con ternura y dijo: «No es mucho, pero es todo lo que tengo». El niño la miró sorprendido, y Martín bajó la cabeza conmovido. La multitud seguía de largo, como si nada ocurriera. Pero en ese momento, una historia nueva había comenzado. La tarde se tornó nublada, y el viento agitaba hojas secas en la plaza. Martín y su hijo seguían a Lucía a distancia, intrigados por su bondad. Ella entró en un barrio humilde, donde los niños jugaban descalzos. Las paredes gastadas y la ropa colgada contaban historias de esfuerzo. Lucía entró en su casa de madera, donde el olor a sopa casera llenaba el aire. Desde la ventana, Martín observaba aquella calidez sencilla. El niño murmuró: «Papá, ella podría ser la mamá que buscamos». Martín sintió un nudo en la garganta, sin saber qué responder. En ese instante comprendió que su plan iba tomando rumbo. El corazón de Lucía lo había sorprendido. Una noche lluviosa cubría la ciudad de reflejos brillantes en el pavimento. Martín apareció en el trabajo de Lucía, fingiendo buscar empleo como barrendero. El sonido de la lluvia golpeaba los cristales con fuerza. Lucía, sorprendida, lo ayudó a conseguir un pequeño turno. Trabajaron juntos, compartiendo silencios y risas discretas. El aroma a cloro y polvo mojado llenaba el lugar. Martín, mientras limpiaba, observaba la dignidad con la que ella hacía todo. Su hijo los esperaba en la esquina, jugando bajo el paraguas. Lucía le ofreció comida casera sin hacer preguntas. Martín sintió que aquel refugio era más valioso que cualquier mansión. Al amanecer, en la mansión de los Ortega, el padre de Martín golpeaba con fuerza su escritorio. Las noticias de que su hijo estaba disfrazado de mendigo llegaron a sus oídos. El despacho olía a cuero y whisky caro. Mientras la furia le nublaba el juicio, «Un Ortega jamás se mezclará con gente de la calle», gritó. Mandó a sus hombres a investigar a Lucía. Las fotografías de su humilde hogar llegaron en minutos. El desprecio se reflejaba en sus ojos fríos. «Acabaré con esto antes de que sea tarde», murmuró. El poder de su apellido era su mayor arma, y estaba dispuesto a usarlo contra ella. El día era festivo en el barrio, con música y niños corriendo entre serpentinas. Lucía bailaba tímidamente, invitada por los vecinos. Martín y su hijo se unieron, fingiendo ser parte de aquella comunidad. El olor a comida casera impregnaba cada rincón. El niño reía, abrazado por todos como si fuera uno más. Lucía brillaba en su sencillez, con una sonrisa luminosa. Martín, sin darse cuenta, la miraba con amor verdadero. En ese instante, olvidó su plan, olvidó su disfraz. Solo existía ella, su hijo y la felicidad compartida. Pero la sombra de su padre se acercaba cada vez más. Un auto negro apareció en la calle polvorienta. Las luces encandilaron a todos. El padre de Martín bajó con porte imponente y rostro de desprecio. El murmullo se apoderó de los vecinos, que observaban con desconfianza. «Aléjate de mi hijo, no te atrevas a arruinar su vida», dijo con voz helada. Lucía lo miró sin miedo, aunque temblaba por dentro. «Yo no busco su dinero, solo hice lo que creí correcto», respondió. El silencio fue cortado por la risa sarcástica del hombre. La tensión llenó el aire, como un trueno a punto de estallar. Martín apretó los puños, incapaz de revelar aún su verdad.
El conflicto estaba a punto de estallar. La mañana siguiente, en un café del centro, el aroma a pan fresco envolvía el ambiente. Lucía y Martín conversaban, mientras el niño disfrutaba un chocolate caliente. Las palabras fluían con sinceridad, sueños, miedos y recuerdos compartidos. Martín sentía que el peso de su mentira lo asfixiaba. Su mirada se posaba en Lucía, incapaz de engañarla más. El reloj marcaba los segundos como golpes en su conciencia. «Hay algo que debo decirte, pero temo que me odies», pensó. Ella sonrió con calma, sin imaginar lo que venía. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, el destino de todos. El atardecer pintaba el cielo de tonos rojos, presagio de un cambio. Martín llevó a Lucía y a su hijo a un parque tranquilo. El sonido de las hojas crujía bajo sus pies. Allí, frente a ella, se quitó la barba falsa y el abrigo roto. Lucía lo miró confundida, su corazón acelerado. «Yo soy Martín Ortega, heredero de todo lo que ves en esta ciudad», confesó. El viento sopló con fuerza, como si quisiera arrastrar las palabras. El niño la miró con ternura. «¿Ahora serás mi mamá?». Lucía retrocedió un paso y se marchó, con lágrimas en los ojos. El amor y la desconfianza luchaban en su interior. Una noche estrellada cubría la ciudad. Lucía estaba sola en la plaza donde los conoció. Las farolas iluminaban su rostro lleno de dudas. Recordaba la primera vez que le dio aquellas monedas. Pensaba en el amor, en la mentira y en el peso de la verdad. El viento frío la envolvía, pero su corazón ardía. Martín apareció de pronto, con mirada suplicante. «No soy perfecto, pero quiero una vida contigo y con él», confesó. Lucía lo escuchó en silencio, con lágrimas resbalando. El niño corrió hacia ella, abrazándola fuerte. Ese abrazo resolvió lo que las palabras no podían. El día amaneció con un cielo despejado, como si el universo bendijera un nuevo comienzo. En un jardín sencillo, rodeado de flores, se celebró la unión. Los vecinos del barrio compartían risas con los invitados elegantes. El padre de Martín, con lágrimas contenidas, aceptaba lo inevitable. El niño corría feliz, gritando que por fin tenía una mamá. Lucía, con vestido sencillo, brillaba como una reina. Martín, tomado de su mano, la miraba como si hubiera encontrado el verdadero tesoro. El aire olía a esperanza, a perdón y a amor sincero. Las campanas repicaban en el fondo. La historia terminaba, pero la lección apenas comenzaba. El amor verdadero no se compra con dinero, se reconoce en un gesto sencillo. Martín descubrió que las riquezas no llenan un corazón vacío. Lucía enseñó que la humildad tiene un poder que rompe cualquier barrera, y aquel niño aprendió que una familia se construye con amor, no con apariencias. El padre entendió que el orgullo nunca vence al corazón sincero. La vida demostró que a veces la mayor prueba es disfrazarse de nada para encontrarlo todo. El destino unió dos mundos opuestos, y la verdad reveló que el amor siempre será la mayor riqueza.